Bueno, jóvenes, continuando con el tema de las soluciones, vamos a establecer la diferencia entre una solución y una suspensión. Ya sabemos que la solución es una mezcla homogénea que está formada por dos o más sustancias en proporciones variadas. Cuando nosotros hablamos de una suspensión, en este caso decimos que la suspensión son sistemas en los cuales las partículas de soluto quedan heterogéneamente suspendidas en el solvente. Entonces ya no hablamos de una solución homogénea. Estos sistemas se separan con el tiempo en dos fases diferentes, el soluto y el solvente como tal. En este caso podemos decir que una suspensión no es una solución. Bueno, vamos a hablar de los procesos de dilución. Dilución es muy diferente a disolución o solución. Disolución y solución podemos decir que es el mismo término o son sinónimos, pero cuando hablamos de la disolución y la dilución ya son palabras totalmente diferentes, ¿no? Eh, Cuando hablamos de una disolución es preparar una solución a partir de tener soluto y solvente que están separados inicialmente, ¿no? Cuando hablamos de una dilución es solo agregar un poquito más de solvente a la solución que ya está preparada y ahí en ese caso hablamos de diluir un poquitico más. Un caso de esto es cuando vamos a preparar, por ejemplo, el té en polvo. Entonces, utilizamos el té en polvo y el agua y ahí cuando mezclamos los dos, cuando los unimos, formamos una solución. Pero ahí en ese caso, bueno, realizamos el proceso de agitación para que se disuelva muy bien. ¿Cuándo vamos a hacer la dilución o cuándo lo vamos a diluir? Cuando ya teniendo el té preparado, entonces le vamos a agregar un poquitico más de agua, por ejemplo, para que no quede tan dulce. Entonces vamos a diluirlo o a rebajarlo un poquitico más. Ahí en esos casos a veces ya no necesita uno ni siquiera agitar, nada de revolver. ¿Por qué? Porque ya prácticamente todo el soluto estaba disuelto, ¿no? Entonces es simplemente para que nos quede de pronto menos dulce en ese caso. Entonces es muy diferente la disolución a la dilución. En el caso de la dilución, las diluciones pueden ocurrir ya a través de dos procesos, uno que es el proceso físico o solvatación y otro que es un proceso químico. Si hablamos de una dilución física o solvatación, aquí hablamos de que no hay una transformación de las sustancias, sino que simplemente el soluto se incorpora en el solvente debido a las fuerzas de atracción molecular que ya habíamos trabajado en alguna oportunidad anterior, que son los puentes de hidrógeno, la interacción dipolo-dipolo y las fuerzas London. En ese caso, si hablamos de que el solvente es agua, entonces el proceso se llamaría hidratación. Y una dilución química, entonces en ese caso decimos que sí hay una reacción química entre el soluto y el solvente, y ahí hay una transformación de las sustancias. No olviden que cuando hablamos nosotros de soluciones, en las soluciones no hay procesos químicos. Vamos a revisar lo que es una dilución física o solvatación. En ese caso, entonces vamos a revisar un pequeño video. En este video vamos a observar cómo ocurre la disolución del cloruro de sodio en agua. Quiero que noten lo que son las moléculas en este caso y cómo interactúan unas con otras para realizar el proceso de la disolución. Muy bien, tenemos el agua como tal en este caso. Disolución, cloruro de sodio. En ese caso vamos a ver nosotros las moléculas de agua. Esta es la característica de la molécula de agua, ¿no? Entonces, tridimensionalmente hablando, tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no? Ahora se le va a agregar un poquitico de cloruro de sodio o sal. Existen una gran cantidad de sustancias iónicas. Una de ellas es la sal de mesa, cloruro de sodio, que tiene estructura cristalina. Esta es la estructura del cloruro de sodio. En ese caso, esto que ven aquí de color verde vienen a representar los átomos de cloro y los que ven ustedes acá de color rojito nos representan los átomos de sodio. Como nos estaba indicando
en el video, tienen una estructura netamente cristalina. Esta es la forma como se organizan los cristales de sal. Cuando ustedes ven la sal, normalmente ven esos cristales y esa es la estructura que tiene cuando hablamos de la parte molecular. Aquí hay que destacar también la parte de los iones, ¿no? Entonces tenemos el catión y el anión, y esa es la forma como se organizan. A continuación vamos a ver las moléculas de agua, cómo llegan, se incorporan con las del cloruro de sodio y empiezan a separarlas, empiezan a diluirlas en este caso, ¿no? Aquí es importante observar ya la parte, para recordar la parte de las atracciones moleculares, si el cloro es un anión, tiene que unirse con el catión de la otra molécula. En este caso, el catión de esta molécula serían los hidrógenos. Entonces, ahorita vemos cómo los hidrógenos son los que se adhieren al cloro para poderlo diluir. Y en ese caso, si hablamos del sodio, que es la que actúa como catión, entonces a esta vienen a unírsele directamente lo que son los oxígenos para poder diluirlo como tal. Vean acá. Entonces tenemos el cloro y los hidrógenos del agua, muy bien, que vienen a ser la parte catiónica del agua, o los cationes del agua, y el cloro que viene a ser la parte del anión, en ese caso. Ahora vamos a revisar la parte del sodio. Aquí prácticamente vean que los hidrógenos son los que se encargan de disolver y de romper la molécula, pero ellos son los que toman el cloro, se unen directamente al cloro. En ese caso hablamos de los puentes de hidrógeno. Y aquí cuando vemos que el sodio, cuando se va a remover el sodio, los que se vienen a unir, en ese caso serían los aniones, en ese caso la parte del oxígeno, y son los que prácticamente vienen a establecer una interacción dipolo-dipolo. Entonces aquí tenemos interacción dipolo-dipolo y aquí puentes de hidrógeno. Y esa es la dilución del cloruro de sodio en agua. De la molécula de agua. Cuando sustancias con enlace iónico, como el caso del cloruro de sodio, se disuelven en agua, se disocian, es decir, se separan en iones. Los iones, rodeados de moléculas de agua, se vuelven móviles y la sustancia conduce la electricidad. Se puede saber si una disolución conduce la electricidad si se utiliza un dispositivo eléctrico. Si el foco se ilumina, es que fluye la corriente eléctrica entre los dos electrodos que se encuentran sumergidos en la disolución. Por tanto, la conductividad de la solución de cloruro de sodio indica la presencia de iones en la disolución. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema y vamos a hablar de la concentración de las soluciones. Si hablamos nosotros de la concentración de las soluciones, entonces aquí vamos a tener en cuenta la cantidad de soluto y la cantidad de solvente que se van a utilizar y la cantidad de solución que se va a obtener en un momento dado, ¿listo? La preparación de las soluciones implica la unión de una determinada cantidad de soluto en una determinada cantidad de disolvente o solvente, lo cual determina la concentración. Es la relación entre la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de solvente. En este caso, decimos que la cantidad de soluto se puede indicar en gramos o en mililitros o en moles o en miligramos. Y la cantidad de solución normalmente en unidades de volumen como mililitros o litros y en algunas de masa como gramos o kilogramos. Cuando hablamos de la concentración de las soluciones, entonces decimos que esta es netamente cuantitativa. Muy bien, en ese caso lo podemos medir en dos tipos de unidades. Podemos medirlo en unidades físicas o en unidades químicas. Si hablamos de las unidades físicas, en este caso serían el porcentaje masa a masa o porcentaje en masa, que lo representamos como un porcentaje de M sobre M. Sin embargo, en algunos textos ustedes lo van a encontrar como porcentaje de P sobre P.
Bien, porque recuerden que en algún momento se hablaba de peso y no de masa, pero en la actualidad ya sabemos que masa y peso son totalmente diferentes. Entonces, es mejor utilizar el término de masa como tal. Otro es el porcentaje en volumen o porcentaje de V sobre V. Otro es el que me une los dos, que se llama el porcentaje de masa en volumen, y lo vamos a representar como un porcentaje de M sobre V. En algunos textos lo encuentran como porcentaje de P sobre V. Y finalmente tenemos las partes por millón o los ppm. Y dentro de las unidades químicas, entonces vamos a hablar de la molaridad, que la representamos con la M mayúscula, de la molalidad, que lo representamos con la M minúscula, la normalidad, que la representamos con la N mayúscula, la fracción molar, que la representamos con la letra X, y la formalidad, que la representamos con la letra F. Entonces vamos a iniciar por esta partecita de las unidades físicas y vamos a hablar de la primera de las unidades físicas, que es porcentaje de masa en masa. Bueno, aquí tenemos un resumen de las fórmulas de cada una, pero las vamos a ver a continuación. Porcentaje en masa expresa la cantidad en gramos del soluto presentes en 100 gramos de la solución. La fórmula que podemos aplicar en este caso es la siguiente. Porcentaje de M sobre M es igual a los gramos del soluto dividido entre los gramos de la disolución por el 100%. No olviden que siempre que hablamos de porcentaje tenemos que incluir al 100%. En ese caso tenemos el siguiente ejemplo que nos dice, muy bien, se disuelven 20 gramos de cloruro de sodio en 90 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa de la solución? Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar los datos, entonces vamos a identificar sus partes, todo el proceso que habíamos hecho antes era para llegar a este punto, entonces siempre que tengan un ejercicio de esta clase, lo primero que deben hacer es identificar cuáles son sus partes, quién es el soluto y quién es el solvente. Entonces decimos, si nos dicen que tenemos 20 gramos de cloruro de sodio, ¿qué será el cloruro de sodio en esta solución? Entonces decimos que el cloruro de sodio va a ser el soluto. Y de soluto tenemos 20 gramos de NaCl. Perfecto. Muy bien. Tenemos agua, en 90 gramos de agua. ¿Qué viene a representarnos el agua en este caso? Entonces el agua va a ser nuestro solvente. En ese caso decimos que tenemos 90 gramos de agua. Bien, muy bien. ¿Qué nos preguntan? Nos piden hallar cuál es el porcentaje de masa en masa de la sustancia. Muy bien, le vamos a poner en interrogante porque es lo que vamos a hallar. Listo. Entonces, aquí en este caso vamos ahora, después de sacar los datos, vamos a revisar nuestra fórmula. Vamos a revisar qué tenemos y qué nos falta. Entonces, vamos a ver, ¿tenemos soluto? Claro, si tenemos el soluto, entonces este ya está. ¿Tenemos la solución? La solución no la tenemos, entonces esto aún no lo conocemos. Y tampoco conocemos el porcentaje en volumen. Vea que aquí en este caso vamos a ver que tenemos dos incógnitas, ¿no? Pero vamos a recordar cómo podemos preparar una disolución o una solución. Entonces vamos a recordar que para poder preparar una solución, nosotros necesitamos unir un soluto más un solvente. Es la unión de los dos, el soluto más el solvente. Entonces, de esa manera podemos identificar cuál es la solución. Entonces, ¿cuánto tenemos de soluto? Entonces, la solución sería igual a el soluto que tenemos en este caso 20 gramos más el solvente que tenemos 90 gramos de agua. Muy bien, en ese caso entonces tenemos de solución 110 gramos. Muy bien, ya tenemos la solución. Entonces, cuando ya tenemos la solución, ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula. En ese caso, el porcentaje de masa a masa va a ser igual a los gramos del soluto, que en este caso dijimos que tenemos 20 gramos del soluto. Entonces, aquí colocamos nuestros 20 gramos, dividido entre nuestra solución. Toda la solución, que en ese caso decimos que son 110 gramos. Muy bien, 110 gramos. Pero no olviden, por favor, que si estamos hablando de porcentaje, tenemos que multiplicar por 100. Ahí en ese caso, deben tener en cuenta que cuando vayan a utilizar su calculadora, no deben colocarle el porcentaje, ¿no?
Dividimos entonces los 20 entre los 20 gramos entre los 110 gramos y esto nos daría, bueno, y lo multiplicamos por 100 y este resultado sería de 18,18% de masa en masa. Esta sería nuestra respuesta. M sobre N. Muy bien. Aquí olvidé decirles que cancelábamos gramos con gramos. Muy bien. Entonces, y la representamos de esta manera. Esta es la forma como vamos a resolver ese tipo de ejercicios. Vámonos con el siguiente ejercicio. Vamos a revisar entonces aquí. A continuación, vamos a hablar nosotros acerca del porcentaje en volumen. ¿Qué es el porcentaje en volumen? Entonces se refiere al volumen del soluto presente en cada 100 mililitros de la solución. Veamos acá algo particular. En el numerador siempre tenemos al soluto y en el denominador tenemos a la solución. Igual ocurre en este caso. En el numerador tenemos al soluto y en el denominador tenemos a la solución. Muy bien, y como estamos hablando de porcentaje, también es por el 100%. ¿Qué es el porcentaje en volumen? Entonces nos dice que se refiere al volumen del soluto presente en 100 mililitros de la solución. En este caso aplicamos la siguiente fórmula matemática que es porcentaje de V sobre V es igual a los mililitros del soluto dividido entre los mililitros de la solución por el 100%. Y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos dice cuántos mililitros de ácido sulfúrico hay en 300 mililitros de una solución que se encuentra al 20% en volumen. Bueno, vamos a iniciar, sacamos los datos primero que todo. Entonces nos están pidiendo los mililitros de ácido sulfúrico. Bien, ¿qué viene a ser el ácido sulfúrico en esta solución? En esta solución decimos que el ácido sulfúrico viene a ser nuestro soluto. Entonces, soluto, le ponemos el interrogante porque es lo que vamos a hallar y lo tenemos que hallar en mililitros. Muy bien. ¿Qué nos dicen? Que tenemos una solución y esa solución es de 300 mililitros. Muy bien. ¿Y qué nos dieron adicional? Nos dijeron que se encuentra al 20% volumen a volumen. 20% volumen a volumen. Muy bien. Ahí ya tenemos todos nuestros datos. Entonces vamos a revisar nuestra fórmula y nuestra fórmula nos dice, muy bien, tenemos el porcentaje, claro, nos dieron el porcentaje. Tenemos la solución, claro, nos la dieron 300 mililitros, pero ¿qué no conocemos? No conocemos el soluto. Entonces vamos a despejar soluto en ese caso. Decimos que los mililitros del soluto, muy bien, mililitros del soluto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. Vamos a dejarlo quieto ahí, vamos a pasar el resto para el otro lado. Aquí teníamos porcentaje de V sobre V. Lo que está dividiendo sube a multiplicar entonces por los mililitros de la solución. Muy bien. Y el 100 que está multiplicando lo dejamos dividido entre ese 100%. Y nos vamos a reemplazar 100%. Muy bien, vamos a empezar a reemplazar en ese caso. Entonces, vamos a revisar porcentaje de V sobre V, sería el 20%. ¿Qué nos identifica o qué quiere decir V sobre V? Esto es lo mismo que decir 20%. Si arriba tengo volumen, entonces yo digo que es mililitros sobre mililitros. Esto es identificar, cuando hablamos de volumen serán mililitros las unidades y cuando hablamos de volumen serán mililitros las unidades. Entonces podemos decir 20% de mililitros sobre mililitros por los mililitros de la solución, que en ese caso decimos que tenemos 300 mililitros. Muy bien. Y todo esto lo vamos a dividir entre el 100%. Muy bien. Vamos entonces aquí a cancelar unidades iguales. Entonces, mililitros con mililitros, chao. Y porcentaje con porcentaje, cancelamos. Muy bien. Entonces, nos daría, en ese caso, vamos a multiplicar 20 por 300 y lo dividimos entre ese 100% y esto nos daría 60 mililitros
En este caso hablamos de nuestro soluto, que sería el H2SO4. Esta viene a ser nuestra respuesta. 60 mililitros del soluto. Muy bien. ¿Podemos hallar el solvente en este tipo de ejercicio? Claro, podemos hallar el solvente. ¿Cómo hallaríamos el solvente? Entonces, vamos a revisar. ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos que la solución es igual al soluto más el solvente. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos hallar el solvente, pues es sencillo. Simplemente lo que hacemos es dejemos al solvente donde está y ese soluto que está sumando, pasémoslo al otro lado a restar. Entonces, la solución menos el soluto va a ser igual al solvente. Entonces, de esa manera podemos hallar nuestro solvente. Muy bien, ¿cuánto teníamos de solución en nuestro ejercicio? En este caso teníamos 300 mililitros. Y a esos 300 mililitros le vamos a restar el soluto que nos dio, que fueron 60 mililitros. Muy bien. Cuando esto va a ser igual al solvente. En ese caso, si restamos los 300 menos esos 60 mililitros, entonces nosotros decimos que tenemos de soluto 240 mililitros, perdón, de solvente, no es de soluto, sino de solvente. Y de esa manera, entonces, ya hallamos el soluto y podemos hallar la cantidad de solvente que teníamos, que utilizamos para preparar nuestra solución. Muy bien. Esto es con respecto al porcentaje de masa en volumen. Vamos a pasar a la siguiente parte y es lo relacionado con la unión de los dos, la masa y el volumen como tal. Entonces, la siguiente unidad física se denomina porcentaje de masa en volumen, pero en algunos textos lo pueden encontrar como porcentaje de P sobre V. ¿Qué nos representa el porcentaje de masa en volumen? Representa la masa del soluto en gramos por cada 100 mililitros de solución y lo podemos calcular aplicando la siguiente fórmula. Porcentaje de M sobre V va a ser igual a los gramos del soluto dividido entre los mililitros de la disolución o de la solución por el 100%. Muy bien. Vamos a ver entonces cuál sería el ejercicio. Dice, ¿cuál es el porcentaje en masa? ¿Cuál es el porcentaje de masa en volumen de una solución que contiene 0,04 libras de KOH o hidróxido de potasio en 250 centímetros cúbicos de toda la solución? Vamos primero, nuevamente, vamos a sacar los datos que nos están planteando para poder resolver nuestro ejercicio. Bien, vamos a ver acá. Entonces, vamos a tomar aquí los datos. Entonces, nos piden hallar cuál es el porcentaje de masa en volumen. Muy bien, vamos a hallarlo. De una solución que contiene 0,04 libras de KOH. Ese KOH, 0,04 libras, perdón. El KOH viene a ser el soluto, en ese caso, 0,04 libras de KOH. Y nos dice que tenemos 250 centímetros cúbicos de la solución. 250 centímetros cúbicos. Muy bien. Bueno, vamos a ver en este caso, entonces, vamos a tomar esa masa del soluto y la vamos a convertir en gramos porque la necesitamos en gramos. Entonces, sabemos que una libra tiene 453,6 gramos. Entonces, una libra tiene 453,6 gramos. Muy bien. Y vamos a decir que ustedes ya saben que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Muy bien. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos 250 centímetros cúbicos, es lo mismo que decir 250 mililitros. Listo. Multiplicamos entonces acá las libras, los 0,04 libras,
por 453.6 y eso nos daría 18,14 gramos. Cancelamos libras con libras. Entonces nos daría 18,14 gramos. Bien, perfecto. Ya lo tenemos acá entonces de KOH. Muy bien. Listo. En ese caso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces decimos que tenemos, esto es lo que vamos a hallar. Muy bien, ya tenemos los gramos del soluto, ya tenemos los mililitros de la solución. Entonces decimos que el porcentaje de M sobre V va a ser igual a los gramos del soluto. En este caso decimos que tenemos 18,14 gramos. Muy bien. Y lo dividimos entre los mililitros de la solución, que serían 250 mililitros. No olviden que si estamos hablando de porcentaje, tenemos que colocar siempre al 100% aquí. Entonces, por el 100%. Listo. Multiplicamos y dividimos. No olviden que cuando multipliquen el 100 en sus calculadoras no le colocan el porcentaje. 18,14 dividido entre 250 y por 100. En este caso nos daría, el porcentaje sería de 7,256. Aquí sería, muy bien, 7,26% de masa en volumen. Muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos gramos y mililitros. Gramos es masa y mililitros viene a ser volumen y el porcentaje como tal. Entonces, esta viene a ser nuestra respuesta al ejercicio. 7,26% de masa en volumen. Bueno, ¿podríamos hallar el solvente en este caso? Sí, pero vamos a revisar algo. Entonces, vamos a anexar aquí una pregunta a este ejercicio. Vamos a decir, muy bien, calcular. Voy a pasar aquí a la pizarra. Entonces, vamos a decir que en este caso vamos a calcular. Aquí sería calcular la cantidad de solvente de la solución anterior. La cantidad de solvente utilizada, más bien, utilizada en la solución anterior. En la solución anterior. Vamos a terminar el ejercicio agregándole una partecita, sabiendo, bueno, si la densidad del KOH, ahorita les voy a explicar por qué necesitamos ese dato. Si la densidad del KOH es de 2,12 gramos sobre mililitro. Vamos a revisar. Bueno, aquí, perdón. Si la densidad del KOH del KOH. Ahora sí, es de, listo. Ya tenemos el dato ahí. Bueno, entonces vamos a revisar. Vamos a recordar cuál es la fórmula para hallar solvente. Entonces, dijimos que cuando vamos a hallar solvente, la fórmula para hallar solvente sería igual a la solución menos el soluto. Muy bien. En ese caso vamos a recordar cuánto teníamos de solución en nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio decíamos que conteníamos 250 centímetros de una solución. Aquí vamos a ver entonces. Solvente sería igual a los 250 mililitros de la solución menos ese soluto que nos dio en este caso luego de realizar el ejercicio. En ese caso lo que nos había
nos había dado ahí en el ejercicio con respecto a lo que era el soluto, nosotros teníamos, vamos aquí, espérenme un minutico, ahora sí con el texto aquí. Muy bien, en ese caso teníamos 18,14 gramos, 18,14 gramos. Y aquí viene una cosita con la cual deben tener muchísimo cuidado, por favor. Y es la siguiente. Esto nunca jamás pueden llegar a realizarlo. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Hacer esta resta, este proceso como tal, no lo pueden llevar a cabo. Vamos a ver por qué razón. Vamos a cambiar aquí el color, por favor. Listo, ya. Aquí en este caso, esto no lo pueden hacer. No. ¿Cuándo no lo pueden hacer? No lo pueden hacer nunca. ¿Listo? Vamos a revisar por qué. ¿Cuál es la razón para que no podamos resolver esto de esa manera? ¿Por qué? Porque aquí tengo mililitros y aquí tengo gramos. Entonces, esto no se puede realizar. Yo no puedo restarle a los mililitros gramos porque las unidades no son iguales. Entonces, en ese caso, tenemos que transformar una de estas. ¿Con qué? Resulta que aquí en el ejercicio nos dieron la densidad del KOH. Esta es la parte clave. Si nos dan la densidad del KOH, pues con esa densidad es que tenemos que trabajar. Entonces decimos que densidad, vamos a recordar aquí en este caso, decimos que la densidad es igual a, ok, la densidad, en ese caso nos dieron la densidad del soluto. Muy bien, entonces si hablamos de la densidad del soluto, solamente podemos trabajar con el soluto en este caso. Entonces, la densidad del soluto va a ser igual a ¿qué? A la masa del soluto. Si hablamos del soluto, tienen que trabajar solamente con el soluto, no me van a poder combinar aquí nada. Dividido entre el volumen del soluto. Muy bien. ¿Qué conocemos del soluto? En ese caso del soluto, ¿conocemos la densidad? Sí, claro, conocemos la densidad. ¿Conocemos la masa? Claro, la conocemos. Miren, aquí la tenemos. ¿Qué no conocemos del soluto? Su volumen. Entonces vamos a despejar volumen. En ese caso, esta sube y esta baja. Ok, lo que está viendo sube a multiplicar y el resto va bajando. Entonces decimos que el volumen del soluto va a ser igual a la masa del soluto. Muy bien, la masa del soluto dividido entre su densidad. Y ahora sí, reemplazamos y aplicamos. Entonces aquí sobre la densidad del soluto. En este caso entonces decimos, ¿cuánto tenemos de masa? 18,14 gramos. 18,14 gramos. Y lo dividimos entre la densidad del hidróxido de potasio, en ese caso que fue la que nos dieron, y nos dice que tenemos 2,12 gramos sobre mililitro. Muy bien, cancelamos gramos con gramos. Muy bien, cancelamos esta con esta. Y aquí entonces ya vamos a obtener nosotros el volumen del soluto como tal. Entonces, esto nos daría 2,56 mililitros. Esto sería igual a 2,56 mililitros ¿de quién? Del soluto. Ahora sí, ya tenemos el volumen del soluto y ahora sí lo podemos restar en la solución. Entonces, vamos a tomar, vamos a hallarle el solvente. Entonces, solvente sería igual a la solución que tenemos, que son 250 mililitros, muy bien, menos, en este caso, la solución el volumen del soluto, que serían 2,56, perdón, 8,56, perdón, aquí no es 2, sino 8. 8,56 mililitros menos, aquí sería 8,56 mililitros. Bien, en ese caso, entonces, el resultado de esta resta sería 241,44. 241,44. Vea que aquí ya las unidades son iguales y por eso sí las podemos restar. Mililitros
En ese caso sería de nuestro solvente o del agua. Muy bien. Entonces, vea que podemos hallar el soluto y el solvente, pero en este caso, para hallar este solvente, necesitábamos conocer la densidad. En este caso nos dieron la densidad del soluto, pero en algún momento nos pueden dar la densidad de la solución. Entonces, hay que estar muy atentos para ese proceso y no olviden que nunca pueden restar a un volumen, no le pueden quitar los gramos, o sea, tenemos que manejar el mismo tipo de unidades, ¿listo? Para que lo tengan presente. Muy bien. Bueno, esta sería con respecto a lo que es el porcentaje de masa en volumen. Y nos vamos con la última de las magnitudes físicas. Y en ese caso voy a salir de aquí de la pantalla y vamos a continuar aquí con la presentación. Muy bien. Después de esta, entonces vamos a hablar de las famosísimas ppm o partes por millón. ¿Qué son las partes por millón? Las partes por millón se utilizan para medir concentraciones muy pequeñas disueltas en 1.000.000 de partes de una solución. En este caso, podemos hablar de que las ppm dependen de si el estado de la solución. Entonces, si hablamos de una solución líquida o una solución gaseosa, entonces los ppm serían miligramos del soluto dividido entre los litros de la solución. Pero si hablamos de una solución sólida, diríamos que los ppm serían igual a los miligramos del soluto dividido entre los kilogramos de la solución. Vuelve y juega, en la parte del numerador encontramos al soluto y en el denominador encontramos la solución. ¿En qué momento podemos utilizar ppm? ppm es una unidad de medida muy utilizada a nivel de ingeniería. Si hablamos, por ejemplo, de soluciones líquidas o gaseosas, podríamos hablar de cantidad de sustancias contaminantes en la atmósfera, que se supone debe ser una pequeña cantidad, cantidad de sustancias contaminantes, por ejemplo, en el agua de un río, por ejemplo, cantidad de mercurio disuelta en un río, o cantidad de algunas partículas disueltas a nivel del mar, por ejemplo. Y en soluciones sólidas podríamos hablar de cantidad de metales disueltos en el suelo como tal, en una muestra de algún tipo de carne. eh, bueno, en fin, podríamos hablar de cualquier tipo de solución sólida. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, cuando hicieron el análisis de la tumba en Kansas hace algún tiempo, que encontraron pequeñas muestras de mercurio, la medida la dieron en ppm. La concentración de mercurio en el atún que estaba en esas latas, en ese lote, en ese momento, esa medición la dieron en partes por millón. Bien, vamos entonces a analizar el siguiente ejercicio que nos dice que cuál será la concentración en ppm de una muestra de 350 mililitros de solución de fluoruro de sodio en agua si contiene 1,54 por 10 a la menos 6 libras o 0,00070 gramos de fluoruro de sodio. En ese caso, entonces, lo que nos están pidiendo es los ppm. ppm sería igual a interrogante. ¿Qué nos dieron? Nos dieron la solución. Siempre deben identificar quién es la solución, quién es el soluto y quién es el solvente. Que nos dieron en este caso 350 mililitros y nos dicen que tenemos de soluto, en este caso tenemos 0,00070 gramos. Muy bien. Entonces, ¿cuál de las dos fórmulas podemos utilizar? Tienen que analizar el planteamiento para poder saber cuál de las dos fórmulas vamos a utilizar. Primero que todo, hay dos formas de poderlo hallar. Si aquí nos dicen que la muestra de las soluciones de 350 mililitros, ya tenemos los mililitros de la solución. O sea, si está en mililitros, deberíamos utilizar esto. También viene la otra parte clave que nos dijeron que era en agua. Entonces, vuelve y juega. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula, pero antes de eso vamos a pasar estos mililitros a litros, ¿no? Entonces decimos que 350 lo dividimos entre 1000 y esto nos daría 0,35. Bien, aquí entonces serían 0,35 litros. Perdón, vamos a colocarlo aquí arribita. Ahí. Voy a colocarlo en otro color para que no se nos confunda. 0,35 litros. A eso equivale. Listo.
Muy bien. Y el soluto que lo tenemos en gramos lo debemos pasar a miligramos. Entonces, ¿cómo lo pasamos a miligramos? Simplemente ustedes saben que un gramo tiene 1000 miligramos. Entonces, para cancelarlo, vamos a colocarlo acá. Un gramo tiene 1000 miligramos. Muy bien. Entonces, multiplicamos esos 0,00070 gramos, lo multiplicamos por 1000 y esto nos daría 0,7 miligramos. Esto sería igual a 0,7 miligramos. En ese caso, entonces vamos a aplicar nuestra fórmula. ppm, ¿a qué sería igual? ppm sería igual a los miligramos del soluto, que en este caso tenemos que son 0,7 miligramos, dividido entre los litros de la solución. ¿Cuánto tenemos de solución? 0,35 litros. Muy bien, 0,35 litros. Bueno, entonces dividimos los 0,7 entre 0,35 y esto nos daría 2 ppm. Si ustedes lo revisan aquí, 2 miligramos sobre litros, pero ¿qué son miligramos sobre litro? Miligramos sobre litro son ppm. Entonces, que es lo mismo que decir 2 miligramos sobre litro. Listo. Y eso es toda la parte del ejercicio. Entonces, a continuación, van ustedes a realizar otro ejercicio relacionado con este mismo tema. Vamos a pasar aquí a la siguiente. Y van a analizar qué tipo de fórmula pueden hallar. Se analizó una muestra de suelo y se determinó que contenía una concentración de 0,897 partes por millón de uranio en esta. Si la muestra fue de 3,8 gramos, calcular la cantidad de uranio presente en esta. Bien, bueno.